He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahora con ustedes, sus moderadores, el doctor Lionel Ramírez y el evangelista José Santiago, con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Gloria al nombre del Señor. Aquí estamos nuevamente con una audición más de su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Qué bueno que usted está nuevamente en nuestra sintonía. Le suplicamos que se mantenga, ya que en el día de hoy tenemos un tema poderoso, edificante para la bendición de tu alma. Queremos indicarle que los números de teléfono a los cuales usted se puede comunicar con nosotros están en la pantalla de su televisor, así que llámenos, presente su pedido de oración, su necesidad, estaremos intercediendo y atendiéndole en el nombre del Señor. Y si no ha recibido a Cristo, recíbalo en este día. También la dirección de nuestra iglesia cristiana, la voz del Espíritu Santo, está apareciendo en la pantalla de su televisor. Si usted siente por el Espíritu y siente en su corazón ayudarnos con una ofrenda para que nuestro programa continúe siendo de bendición y continuemos en el aire, hágalo, envíe su aportación a esa dirección que está apareciendo en pantalla en la tarde de hoy. Bueno, y en este momento vamos a pausar para escuchar y ver los auspiciadores que hacen posible que hoy estemos al aire con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Con 43 años de experiencia, Sánchez Air Conditioning le ha brindado servicio a Puerto Rico. Somos especialistas en diseño y fabricación de ductos de aire. Diseñamos todo tipo de sistema de aire acondicionado. Venta, servicio, reparación y mantenimiento para todo tipo de residencia, comercio e industria. Servicio a toda la isla. Llámanos sin compromiso al 787-763-5551. Sánchez Air Conditioning. El crecimiento experimentado por el restaurante La Parrilla en los kioscos de Luquillo ha sido notable. Su menú se ha expandido creando espacios para nuevos platos donde se expresa la creatividad y experiencia de su chef Ricardo Álvaro. Y no solo ha crecido su menú, los kioscos 3 y 4 han sido adquiridos para ofrecer unas facilidades más cómodas a los cientos de clientes que nos visitan diariamente. Crecimiento es sinónimo de excelencia y excelencia es sinónimo de La Parrilla. Perfección hecha un restaurante. Estamos de vuelta nuevamente con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma, y en este día tenemos un tema poderoso: ¿en qué terreno Dios sembró su semilla? Así que preste atención, vamos a leer unos versos de la palabra y nuestro pastor trae esta poderosa introducción en Mateo capítulo 13, verso 18 al 23, y dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora escucha el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Tremenda. Esta es una palabra que nos habla de 4 clases de tierra. Sí, Señor. Y que el terreno donde es sembrada la palabra somos nosotros, las personas que oímos la palabra y somos hacedores de la palabra. El sembrador es Jesús y la semilla obviamente es la palabra de Dios. Fíjate que el versículo 19 dice, habla de un camino duro. Son las que reciben el mensaje y no lo entienden. Fíjate que es un tipo de palabra, un tipo de terreno donde la persona escucha la palabra, pero decidió no recibirla por las razones que fueran. O sea, la escuchó, pero no quiso ser hacedor de esa palabra. Entonces,
ese es el tipo de persona que viene el enemigo, Satanás, y le arrebata la semilla. ¿Por qué? Porque no fue un terreno suficientemente deseable para sembrar esa palabra. No quiso ser hacedor de esa palabra. No quiso asimilar esa palabra. No quiso internalizar esa palabra. Eso es. Decidió más bien rechazarla. Ese es el que viene el enemigo y la arrebata. Ese es aquel que tiene conocimiento de la palabra, pero no es hacedor de la palabra. Es aquel que conoce literalmente la palabra, pero no tiene revelación de la palabra. Eso es. Porque quiso mantenerla en el intelecto y no la bajó a la profundidad almática de su ser. Por lo tanto, esa palabra no tuvo efecto en la persona. Fíjate que la semilla, que es la palabra de Dios, está diseñada para que penetre a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón. Este es el típico creyente que manifiesta en el versículo 19, son los fariseos. Eran oyentes de tierra dura. Eran resistentes y retinentes a la palabra de Dios. Porque ellos reconocían que si aceptaban lo que Jesús estaba haciendo, tenían que arrepentirse. Y al arrepentirse era porque habían llegado a tener una convicción de fe. Y al tener una convicción de fe venía el arrepentimiento. Y al venir el arrepentimiento, entonces venía a la palabra a posicionarse dentro de ellos. Wow. Ellos no querían que esto ocurriera. Por lo tanto, vemos esta palabra plasmada en muchos creyentes inmaduros, en muchas personas que murmuran y critican las cosas de la iglesia. Son los que la palabra más adelante llama duros de cervix. Sí, señor. Duros de cuello, duros de cabeza. Cabezones. Cabezones, como usualmente decimos. Sí, señor. Este es el tipo de creyente donde se decide no entronizar la palabra porque a veces no les da la gana. Y al no darle la gana, entonces dice, yo no voy a aceptar esta palabra porque esta palabra no es para mí. Esa es para fulano. Sí, esa palabra es para mengano. Se la reparten. Se la reparten, pero dentro de ellos no hay la admisión de la necesidad de esa palabra porque ellos creen estar bien. Ese es el tipo de cerviz dura. Es cabezón, es una persona arrogante, altiva de espíritu. Podemos decir, pastor, que no hay una sumisión para que haya una obediencia y una entrega a la palabra. Y hay algo que quiero mencionar brevemente. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y no solamente la guardará, sino que el producto de guardarla y no ser duro de servir, como nos está enseñando nuestro pastor, es que va a traer como consecuencia que Cristo dijo, y vendremos a Él, y yo vendré a Él, y mi Padre vendrá a Él, y haremos morada en Él. Por eso es que es importante el relato de esta palabra, en dónde, en qué lugar está siendo fundamentada esta palabra. Fíjense que, mis amados televidentes, que la parábola, para tú poder tener revelación de ella, tenías que hacer una admisión de la verdad de Cristo. Para que entonces el Espíritu de Dios te pudiera dar la revelación. Ahí está. Por eso es que esta parábola la entendían los discípulos y los fariseos jamás nunca la pudieron entender. Y no la podían entender porque no tuvieron la revelación debido a que fueron duros de cerviz y no permitieron que la palabra penetrara para que ellos recibieran la revelación. Por lo tanto, no la recibieron porque no tuvieron el amor a la verdad. Al no tener el amor a la verdad, aunque la verdad le estaba dando en la cara, porque Jesús era Dios encarnado y los milagros, las señales y prodigios, ya desde el profeta Isaías estaba señalado que era el Redentor del mundo. Pero ellos no querían aceptarlo. Y por lo tanto, el no ser admisión de esa verdad no los capacitó para tener la revelación de la palabra de Dios. Wow. Sin embargo, Sí, señor. los discípulos sí la tuvieron, porque los discípulos amaron la verdad más que el mundo. Sí, señor. La pregunta que yo te hago en esta tarde en tu casa, ¿tú amas más la verdad de Dios que al mundo? ¿Tú amas más la verdad de Dios que tu propio egoísmo? ¿Tú amas más la verdad de Dios que tu intelecto? ¿Tú amas más la verdad de Dios que tu profesión? ¿Tú amas más la verdad de Dios que tu dinero? Porque si amas algo por encima de Dios, primero estás cayendo en tierra dura. Sí, señor. En tierra que no va a ser sembrada con frutos de abundancia, de paz, de gozo, de sabiduría y de salvación. Por lo tanto, es un impedimento el ser duro de cerviz, el actuar con niñerías y desviando la palabra que quiere penetrar a tu alma
para ser transformadora en tu vida. Sí, Señor. No va a ser transformadora hasta que tú decidas que esa palabra penetre en todo tu ser y crea una convicción de la verdad, donde vas a aprender a amar la verdad de Cristo a través de su palabra, que es la semilla que Él quiere sembrar en tu terreno, que es el sitio de tu alma, como ser humano que está sobre la faz de la tierra. Yo te exhorto a que sigamos analizando en qué clase de terreno Dios sembró su semilla. El próximo versículo nos decía algo ahí, José. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíces en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Usted tiene que entender algo bien claro. Esta palabra está diseñada para que dé fruto, pero está diseñada para que dé fruto en nosotros que somos el terreno de Dios, como bien nos enseña nuestro pastor. Eso es. Nosotros como terreno de Dios no podemos permitir que la palabra caiga en pedregales, porque cuando la palabra cae en pedregales, mire, la persona, usted lo ve, nosotros que predicamos la palabra por la misericordia del Señor, en muchos lugares donde vamos, el Señor nos muestra, las personas reciben, oh, gloria a Dios, sí, lo recibo, pero cuando terminó el momento de la expectativa de la palabra, el gozo era un gozo pasajero, porque no hay sustancia, porque no hay firmeza, porque no hay profundidad, porque no hay entrega. Si la palabra de Dios no puede dar fruto en ti, es porque no ha habido una entrega. Y entonces sucede que la palabra no echa raíces cuando está llamada a echar raíces, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Porque al venir la aflicción, porque es necesario que seamos probados. Usted no puede pasar de una materia, usted no puede llegar a la universidad, usted no puede hacer un doctorado, usted no puede hacer un postdoctorado, una especialidad, una subespecialidad, etcétera, etcétera, si usted no recibe unos exámenes. Entonces, cuando viene la aflicción, los exámenes de la vida, los retos de la vida, o la persecución por causa de esta palabra, luego la persona tropieza porque no ha habido, doctor, una entrega. Eso es así. O sea, quiere decir que cuando viene el fuego de la aflicción, el fuego de la prueba, sí, señor, va a ser el fuego de la prueba más profundo que la raíz que tú tienes. Por lo tanto, la raíz es más superficial que el fuego y por lo tanto te va a arrastrar la prueba y no vas a poder perseverar en lo que Dios te ha mostrado. Estás hablando de que es una tierra fina de pedregales, quiere decir que es una capa delgada de tierra. Y en una capa delgada de tierra la raíz no puede crecer profunda. Si la raíz no puede ser profunda, la semilla no puede ser sembrada correctamente, que es la palabra de Dios, y no encuentra profundidad en ti porque tú la has detenido. Has decidido vivir en otros estilos de vida. Has creído manejar tu vida como mejor te parece y tomas aquello, esto y lo otro, pero no la coges por completo. Te conviertes en una persona de capa delgada y fina, cuya raíz es corta, y la prueba que viene para probar tu raíz, arrancará la raíz que es muy corta. ¿Qué va a pasar con esto? Que la lealtad al Cristo vivo va a ser entorpecida por tus emociones de niños, de inmadureces, sí, de niñerías y pataletas, como decimos en el buen puertorriqueño, sí, señor, de pataletas inmaduras. ¿Por qué? Porque la raíz superficial no la cultivaste para que entrara en la profundidad de tu ser almático, para que tus emociones pudieran ser redimidas hasta la saciedad. Y entonces pudieras pasar la prueba en medio de la adversidad con un 100% de firmeza y de lealtad al Cristo vivo de la gloria, que te llamó a vivir en la excelencia. Sí, señor. Si tú no permites eso en tu vida, entonces la raíz quedará muy corta, José. Sí, señor. Y cualquier viento de falsa doctrina te tirará a la calle y te hará equivocarte. Y lo peor de esto es que está en juego tu salvación. O sea, que estamos hablando de que el sembrar en pedregales es lo mismo que no sembrar nada. Que no sembrar nada. Fue como Pablo le dijo a los corintios, cuando yo era niño, oiga, actuaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, me conducía como niño, pero cuando ya crecí y fui hecho hombre, ¿sabe qué nos está diciendo esta palabra? Que usted y yo tenemos que crecer hasta llegar a la estatura de la medida de un varón perfecto. No puede ser posible, como yo digo casi siempre en todas mis predicaciones,
que haya un creyente que lleve un año, o lleve 2 días, o lleve un mes, o lleve 6 meses, o lleve lo que quiera llegar en el Señor, o pueda llegar, Dios le permita, y toda la vida esté pegado de la leche espiritual. Ahí está. Porque es necesario, hermano, que nosotros, el yo nuestro, Pablo dijo, con Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo, me morí yo a mis deseos, a mi voluntad. Nosotros menguemos para que Cristo crezca. Esta es la única forma, la única manera que cuando nosotros menguamos y dejamos las niñerías espirituales y las cosas de niño, entonces la palabra, mire, cuando la palabra entre, haga esto, se selle. Eso es. Halle raíces, haga como hace la palmera, que mengue primero antes de subir. Es necesario para que esta palabra dé fruto, que tú mengues y que yo mengue en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que el versículo 22, José, quiero que lo repase un momentito y lo leamos. Sí, Señor. Dice así. Dice, el que fue sembrado entre espinos, y los espinos hincan. Ahí está. Este es el que oye la palabra, escuche, pero el afán, wow, eso lo estamos viendo a diario, de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nosotros no tenemos nada en contra de que usted prospere, pero el mensaje de Cristo no puede ser prospera monetariamente y espiritualmente vive como te dé la gana. No, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz es que tú tienes que prosperar como prospera tu alma y luego Dios trae las añadiduras. Por eso es que dice que el que oye la palabra cuando es sembrada entre espinos y los espinos hincan, alaba, el afán de este siglo, el deseo desmedido de complementar, de satisfacer los deseos de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Doctor. Exactamente. Fíjense que no está hablando de tierra infestada de espinos. Son los que escuchan la palabra superficialmente. ¿Qué es un espino? Véalo como un ejemplo, como es los abrojos o los cadillos. Que molestan. Que molestan, hincan, y usted trata de llegar a la profundidad del cadillo y las espinas tocan su piel y usted deja de tocarlo. Si usted coge un erizo, se lo pone en la mano, no sucede nada. Pero cuando aprieta el erizo, le mete las espinas y se parten esas espinas dentro. Por lo tanto, usted nunca va a llegar al cuerpo medular central de ese erizo. Por lo tanto, nos está hablando de que esta tierra infestada de espinos es una tierra donde tú no permites que tu alma sea transformada por la palabra de Dios. Tu alma va a ser transformada por la palabra de Dios cuando tú permites que entre en la profundidad de tu ser, meditas sobre ella, la estudias y la haces parte de tu vida. ¿Y sabes qué va a sellar esa palabra dentro de tu ser? Las adversidades que tú te vas a enfrentar en la vida, para que le den vigencia, sostén y poder en una certidumbre de fe, plasmando esa palabra que tú has meditado, que has decidido creer sobre tu vida, será sellada a través de las pruebas de la vida que te van a hacer crecer como un muro de contención fuerte para la gloria del Señor. Sí, por lo tanto, cuando tú permites ser una tierra de espinos, tú no estás permitiendo que esa palabra te transforme tu vida. Estás queriendo escoger lo mejor de dos mundos. Superficial. Y te quedas en la superficie. Por lo tanto, si no hay profundidad en tu vida, transformadora, libertadora, sanadora, restauradora y reconciliadora con tu Creador, estás viviendo una vida muy superficial. Tal vez estás viviendo una vida de cánticos de alabanza y te estás quedando en la superficie. Cuando hay muchas cosas más profundas, ricas y abundantes y buenas, de paz, de gozo y de salvación que Dios te quiere dar para tu vida. Sí, Señor. Yo te exhorto que no seas una tierra de espinos, sino que permitas que la palabra profunde en todo tu ser interior para que seas transformado y seas libertado. El versículo 23 es muy interesante porque el versículo 23 es realmente la receta de cómo debemos ser. Sí, Señor. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y oiga el fruto que da. Produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Sabe lo que logró la palabra aquí en el creyente? Que hubiera una rendición, que hubiese una entrega, que le dijera al Señor, Señor, no solamente vas a ser el Señor de la sala de mi casa, sino que vas a entrar a las habitaciones, vas a entrar a los escondritos de mi cuerpo. Ahí está. Vas a entrar a todas las áreas que yo tengo reservadas y vas a hacer lo que el salmista David le dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Sabe por qué? Porque desde que nosotros nacemos la memoria celular comienza a grabar.
Y no solamente comienza a grabar los episodios vividos, sino que vivimos y nacemos en un mundo de pecado. Pero cuando tú permites que la palabra, porque el problema aquí, doctor, es que los creyentes tenemos que tener un compromiso con Dios y con su palabra. Cuando tú entras en el compromiso, no solamente vas a dar fruto, vas a dar un buen fruto que va a producir a 100, vas a producir al 70 y vas a producir al 30. Y puede ser que hoy tú te sientas al 70 y ayer te sentiste al 100. Pero lo que es importante es que tú te actives en el nombre de Jesús con esta palabra en sumisión y en obediencia, porque al final de todo, ¿sabes qué? Tú eres un buen terreno. No dejes que el enemigo te engañe. No permitas que Satanás traiga pensamientos a tu vida, a tu alma, de que tú no sirves, de que no hay alternativa, de que no hay razón de tú vivir. Tú eres el terreno de Dios, hechura de su mano, y tú vas a dar buen fruto conforme a esta palabra. Amén. Sí, Señor. Fíjate que esta palabra es el creyente que tiene receptividad. Eso es. Entra y obedece y hay frutos divinos de abundancia en la vida del creyente. Ahí está. Cuando tú empiezas a dar frutos, abundancia digno de su adoración, es porque estás permitiendo que el carácter de Cristo se forme en tu vida. Eso es. Y los frutos del Espíritu son cosas de continuo externamente visto como fiel testimonio de lo que tú vives cada día en tu ser. Sí, señor. Cuando hablamos de frutos del Espíritu, tú estás viendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, porque has decidido amar a Dios por encima de las cosas. Eso es. Por encima de todo. Y por lo tanto, andas en el Espíritu de Dios en todo momento. ¿Por qué esto ocurre así? Porque el amor a Jesús es tangencial en tu vida y has aprendido a amar a Dios como Él te ama. Wow. Has aprendido a amar al prójimo como Dios lo ama. Has aprendido a amar la verdad de Cristo sobre tu vida. Y resulta ser que eres el centro de tu vida. Puedes escuchar la palabra y obedecerla inmediatamente. ¿Por qué? Porque la puedes recibir con entera sinceridad y dar frutos apacibles de justicia en tu vida. Qué lindo. Esos frutos apacibles de justicia en tu vida, que tengan arrepentimiento de las equivocaciones, provocan que te mantengas en la actitud correcta de tu salvación. Esto hace que no caigas en el engaño que está cayendo el mundo entero en estos últimos días de la apostasía que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque vas a aprender 3 cosas fundamentales para tu bendición. Eso es. El maligno, que es Satanás, que te va a robar la semilla, a distancia lo puedes ver. Sí, Señor. La carne, que es el sol abrasador que provoca la aflicción y las persecuciones, no van a tener efecto sobre tu vida. Y el mundo, que está lleno de espinos en el afán de este mundo y el deleite de la riqueza, están en un 3º, 4º, 5º plano sobre tu vida. Porque el amor de la verdad de Cristo está por encima de todo ello. Por lo tanto, cuando tú estás caminando en terreno fértil para Dios, la conversión de Cristo en tu vida es genuina y no tiene forma de retroceder hacia atrás. La palabra dice que aquel que pone la mano sobre el arado nunca mire hacia atrás. Eso es. Porque una vez miras hacia atrás, te vas a caer porque vas a tropezar. Y si tropiezas, ciertamente puedes levantarte, pero sería mejor que no tropezara ante la verdad de que tú eres un terreno fértil para la semilla de Dios, que en este día y en esta hora ha venido a hablarle a tu alma, para que si no estás en la posición correcta de ser un terreno fértil, lo seas en el aquí y en el ahora hasta la eternidad o cuando venga el arrebatamiento de Él por tu vida. Hoy yo quiero decirte que yo fui llamado a los 19 años y quiero traerte esto de manera sucinta porque coge mucho tiempo explicarlo. Si yo a los 19 años que Él me llamó hubiera venido al camino, yo hubiera estado mucho mejor de lo que estoy hoy en día. Al no responder ese llamado, yo le pedí permiso para estudiar biología, después medicina, después especialidades y después otras cosas más que estudie de desarrollo neurológico. Que hoy en día Dios lo ha usado para gloria de su nombre y ese conocimiento se ha plasmado para bendición. Pero si a los 19 años yo hubiera sido obediente y convertido a Cristo, yo te quiero decir a ti algo. ¿Cuántos millones y millones de personas yo hubiera podido llevar este evangelio? No lo quiero ni pensar porque es aterrorizante. Él en su misericordia
me permitió las peticiones de mi corazón, honrarlas hasta el destino final que finalmente me llamó. Y tras este cumplimiento me pude dar cuenta que yo no respondí a lo que Él me llamó a hacer porque no tuve la orientación correcta para hacerlo. Pero hoy tú estás ahí. Eso es. Hoy tú estás escuchando esta palabra Sí, Señor. en terreno fértil para que seas productivo y seas bendecido con toda bendición desde lo alto. Yo te exhorto de que tú abras las puertas de tu alma, Sí, Señor. de tu corazón, de tu mente y de todo tu ser para que esta palabra sea sembrada en semilla, esta palabra que es semilla, sea sembrada en terreno fértil para tu vida. Sí, Señor. Acuérdate que tú y yo somos la tierra sobre la cual Dios siembra su semilla. Y la pregunta es, ¿estoy siendo yo terreno fértil para la semilla de Dios germine y otros puedan dar frutos de abundancia, de justicia para tu vida y para la vida de otros? ¿O sencillamente he negado esa verdad para mi vida? Yo quiero que abras las puertas de tu alma y quiero que oremos para Eso que tú es. recibas esta bendición que Dios quiere para tu vida. Sí, Señor. Y te conviertas en terreno fértil para la semilla, que es la palabra de Dios, pueda germinar sobre tu vida y des fruto apacible de abundancia Eso es. para gloria de su nombre. Oramos. Sí, Oramos. Señor. Te adoramos, Padre, en esta tarde. Sí, Señor. Mira las vidas que han escuchado tu palabra. Señor, que esta palabra en ellos pueda dar fruto al 100, al 70, al 30, como Sí, Señor. indicamos en tu palabra leída. En el nombre de Jesús, todo impedimento, Señor, que trate de interponerse en Sí, que tus Señor. hijos den fruto, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos por tu palabra sanidad, liberación, Sí, restauración, que esta palabra hoy es sembrada en Sí, buen Señor. terreno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Será hasta un próximo programa hablando de las puertas de tu alma. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén. Hasta luego. Gracias por haber sintonizado nuestro programa. Esperamos que tu alma haya sido edificada por la palabra hablada. Puedes comunicarte con nosotros accesando nuestra página web www.radiobes.org.